Buenos días a todos, bienvenidos. Buenos días, señor. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días, bienvenidos. Vamos a dar inicio. La clase de hoy es sobre la evolución del teatro. Siempre primero con la lectura mecánica. Bien, la imagen que les he colocado dice: el teatro no puede desaparecer porque es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma. ¿Por qué creen que dice eso? Que a través del teatro la humanidad se enfrenta a sí misma. Porque en el teatro se nos presentan cuestiones de la vida cotidiana o acciones que nosotros tenemos, entonces nos las muestran en vivo como nosotros no la estamos leyendo y no la estamos viendo, digamos, como la televisión. Muy bien, Melanie, muchas gracias. Exacto, el teatro tiene esa característica de como dice, enfrentarnos, porque no es lo mismo una interpretación que usted hace cuando lee a cuando ve la representación así a través de los actores, el escenario, la iluminación y todo lo que representa el teatro. Por eso su palabra, ¿verdad? Representación teatral. Bien, como dice primero, vamos a ver esto, pero creo que quizá primero la reflexión, que siempre es sobre la asertividad. Dice, cuando dices sí a otras personas, asegúrate de que no te estás diciendo no a ti mismo. ¿Quién quiere comentar? ¿Nadie? Que cada uno tenemos una visión, entonces nosotros debemos de ver cómo llegar para poder estar de acuerdo con la otra persona y no callar nuestros pensamientos. Gracias, Claudia, ¿verdad? Sí. Gracias. No, también puede ser que nosotros hagamos una opinión sobre algo y ver que la otra persona tiene otra opinión. Nosotros hacer nuestra opinión errónea y la de ellos hacer la correcta. También eso me parece que está muy relacionado con la reflexión. Tiene razón, Melanie. Tiene mucha razón. Suele ocurrir que por buscar la aprobación de alguien, comprometamos o disminuyamos la importancia de nuestra opinión, aunque no lo creamos. Aunque honestamente no lo creamos, solo por, como decimos, quedar bien, puede hacer que recurramos a esas prácticas. Y tiene que ver con precisamente con el ser asertivo, comunicarse de manera asertiva. Bien, vamos a pasar a la lectura creo que todos saben qué
quiénes han leído y quiénes no. No voy a decir números de lista. Yo decía la vez anterior que ustedes, si van prestando atención en clase, pues han notado a quién le corresponde y espero que ahora no tengan que estar llamando y que parece que no hay nadie del otro lado para que asuman su parte. Bien, vamos a volver con Becker. Escucho. Noveno A. Señor, Digan. ¿a quién le toca leer de noveno A? Ajá, eso es lo que estaba diciendo, que ustedes saben, porque Pero es que yo he yo ya estado leí. llamando. No, por eso, las personas que ya leyeron saben que ya leyeron, yo lo tengo marcado aquí. Creo que es momento de asumir nuestra responsabilidad, la participación. Los que ya leyeron, no se preocupen. Hay 28 estudiantes en noveno A. Solo han leído 7 personas. Los demás. En noveno B solo han leído 3 personas. En noveno C solo han leído 8. En el D solo han leído 6. Señor, yo quisiera leer, pero soy del B. ¿Número de lista? 22. Adelante, Claudia. Hola, gigantes que os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas, envuelto entre la sábana de espumas. Llevadme con vosotras, ráfagas de huracán que arrebatáis del alto bosque las marchitas hojas, arrastrando en el ciego torbellino. Llevadme con vosotras. Nubes de tempestad que rompe el rayo y en fuego ornáis las sangrientas orlas, arrebatado entre la niebla oscura. Llevadme con vosotras, llevadme, por piedad, a donde el vértigo con la razón me arranque la memoria. Por piedad, tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas. Muchas gracias, Claudia. Muy bien. Enfatizó ahí los signos de exclamación. Los demás, técnicamente 4 personas deben realizar este ejercicio en cada clase. Solo tenemos una. Yo puedo Yo, leer. señor. Sección y número de lista. Dele vos primero. Gracias. Noveno C, 9. Adelante, Andrea Estefani. ¿Quién? Perdón. Yasmín Alejandra. Olas gigantes que hoy os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas, envuelto entre la sábana de espumas. Llevadme con vosotras. Ráfagas de huracán que arrebatáis del alto bosque de marchitas hojas, arrastrado en el ciego torbellino. Llevadme con vosotras. Nube de tempestad que rompe el rayo, y en fuego ornáis las sangrientas orlas, arrebatado entre la niebla oscura.
llevadme con vosotras, llevadme por piedad, a donde el vértigo con la razón me arranque la memoria. Por piedad, tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas. Ya. Gracias. ¿Puedo leer yo? Sí, su número de lista y sección. Número 6 del D. Empiece. Vale. Olas gigantes que os rompéis bramando en la playa desiertas y remotas, envuelto entre la sábana de espumas. Llevadme, llevadme con vosotras. Ráfagas de huracán que arrebatáis del alto bosque las marchitas hojas, arrastrado en el ciego torbellino. Llevadme con vosotras. Nube de tempestad que rompe el rayo, y en fuego ornáis las sangrientas hordas. Arrebatado entre la niebla oscura, llevadme con vosotras, llevadme, por piedad, a donde el vértigo con la razón me arranque la memoria. Por piedad, tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas. Muchas gracias. Diego René. Yo también le quería ayudar. Número de lista y sección. Noveno A, número 17. 17. Mejía Bernal. Sí. Adelante. Olas gigantes que os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas, envuelto entre sábanas de espumas, llevadme con vosotras. Ráfaga de huracán que arrebatáis de alto bosque las marchitas hojas, arrastrado en el ciego torbellino, llevadme con vosotras. Nube de tempestad que rompe el rayo y en fuego ornáis las sangrientas orlas. Arrebatado entre la niebla oscura, llevadme con nosotras, llevarme, por piedad, a donde el vértigo con la razón me arranque la memoria. Por piedad, tengo miedo de quedarme sola conmigo. Tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas. Muchas gracias. Veo que las 4 lecturas trataron de enfatizar en los signos de exclamación. Eso es importante. De eso se trata este ejercicio. De las pausas, el cambio en la entonación cuando encontramos este tipo de expresiones destacadas en signos de exclamación o de interrogación. Muy bien. Pasamos al contenido de este día. ¿Cómo el teatro ha evolucionado a lo largo del tiempo? Va a ser el propósito de esta jornada, representar el desarrollo histórico del teatro, desde que nace hasta la actualidad. Tenemos aquí, yo les he tratado de señalar lo que aparece en la primera posición es el movimiento literario, donde dice clasicismo, Edad Media, Renacimiento, es el movimiento literario. En segundo lugar aparece un adjetivo social, religioso, profano. Ese es como el principal rasgo que tuvo el teatro en ese movimiento. Y abajo aparecen títulos de obras literarias de ese movimiento. Tragedias, comedias, Auto de los Reyes Magos, la tragicomedia de Calixto y Melibea. Solo para no saturar, ¿verdad? No les incluye aquí digamos, el tiempo y el espacio, pero esta información ustedes la tienen en su libro de texto, igual siempre la encuentran en las guías. Y si no, pues pueden ir tomando nota. Yo sé que ahí tienen su cuaderno de la asignatura y en sus apuntes pueden incluir. Empezamos entonces en el clasicismo. El clasicismo es el primer movimiento literario o la primera manifestación de literatura que se conoce. Cuando se dedica al estudio de la literatura universal, este es el primer punto de referencia, es el punto de partida para estudiar la literatura. La antigua Grecia, en los siglos entre el 6 y el 4 antes de Cristo, saben ustedes que el periodo que llamamos anterior a la era cristiana, los siglos, los años se cuentan en forma regresiva. Por eso digo del
del 6 al 4 y no digo del 4 al 6. Estamos hablando de Grecia, donde todo comenzó. En la unidad 1 vimos el origen del teatro y aquel video nos explicaba cómo se había transformado de celebraciones de carácter religioso dedicadas a Dionisio o a Baco. Se le había ido incorporando el diálogo, que se acuerdan que Tesfis había tenido un rol importante. Él había incorporado el término del actor y había hecho que el actor interactuara con el corifeo, y así fue como nació. Ese es el primer punto importante en el teatro, el clasicismo. Y dice aquí que es un teatro social porque, aunque era de carácter religioso en un principio, también en el video veíamos que tenía el propósito de generar catarsis. ¿Quién recuerda qué era la catarsis? ¿O por qué decimos que el teatro en el clasicismo era de carácter social? ¿A qué se refería la catarsis en el teatro? Es cuando los actores representaban de alguna manera una situación y reflejaban sus mismos sentimientos en los espectadores. Muchas gracias, Laura. Sí, la identificación o representación de los sentimientos y esa conexión que se daba, como menciona Laura, entre el público y los personajes que estaban viendo, que estaban participando en la historia. Muy bien, por eso dice que es de carácter social, porque empezó como un culto a los dioses y por eso podría haber sido religioso, pero luego trataba de generar un cambio en los espectadores, en el público. Por eso es un teatro social. Las tragedias y las comedias, que las vamos a leer más adelante, en el periodo 2 leeremos un poco de las tragedias de Edipo Rey, Prometeo, Electra, y también en el periodo 3 se estudian las comedias, La olla, La suegra, Las nubes, Las avispas. Son siempre obras que buscan generar un impacto en la sociedad. Luego pasamos a la Edad Media. La Edad Media es el movimiento literario más extenso en cuanto a periodos que abarca. Son 10 siglos, desde el 5 hasta el 15. Y en cuanto a teatro, no hubo mucho, digamos, no es que se produjeran muchas obras, no es que fuera un periodo prolífico para el teatro. En idioma español, en nuestra lengua, tenemos una muestra importante y es el auto de los Reyes Magos. Así como lo dice el título, pues se refiere a eso, a ese pasaje bíblico que conocemos muchos, en el que llegan los reyes y le ofrecen oro, incienso y mirra al Señor como ofrenda al reconocer su majestad. En la Edad Media, no solo el teatro, casi toda la literatura, todo el arte, tuvo un carácter religioso. La Edad Media se caracterizó por ser teocéntrica, es decir, que el centro de toda actividad era Dios. Y así es como el teatro en esta época es un teatro religioso. Se quería educar a las personas, hacerles conocer la doctrina a través del teatro. Por eso el teatro es religioso. Ya en el Renacimiento esto cambia. En el Renacimiento, en lugar de teocentrismo, tenemos antropocentrismo. El hombre ahora es el centro de la actividad humana, el hombre y sus intereses, sus deseos, sus anhelos, ya no es Dios.
Y aquí tienen ustedes un título, bueno, hablando de siglos o de periodo, es el siglo XVI. La tragicomedia de Calixto y Melibea, que tal vez ustedes la hayan conocido o la conozcan como La Celestina. La Celestina, algunos dicen que más bien es una novela y no una pieza de teatro, pero el autor la divide en actos y en un principio estaba pensada para ser representada. Lo que ocurre es que la obra se extiende demasiado. No sé cuántos de ustedes han visto el libro en físico o han oído hablar de La Celestina. Esa obra tiene 21 o 22 capítulos, es extensa, pero sí combina la tragedia con la comedia, que son subgéneros del teatro. Y aunque La Celestina fue publicada en 1499, o al menos ese es el año en el que se registra su publicación, 1499, ¿a qué siglo pertenece? Hablando de siglos, 1499, ese año, ¿en qué siglo se ubica? Siglo XIII. Siglo XIV. ¿Seguros? Sí. Siglo XIII. 15. Es el siglo XV. El siglo XV. El siglo XV. Ajá. Y yo les dije que la Edad Media, ¿hasta qué siglo llegaba? Hasta 15. Ajá. Entonces, si la Celestina aparece en el siglo XV, en el último año de ese siglo, pero no se clasifica como literatura medieval, es porque su temática no tiene esos rasgos. No es un texto teocéntrico, no es un texto en el que se promueva el culto religioso, digamos. Es una temática profana. Es Dios casi que se saca de la historia y es más en los intereses del hombre, de la mujer. Celestina, que trata de unir a Calixto y a Melibea por intereses personales, por conseguir dinero. Eso no tiene nada que ver con prácticas religiosas. Por eso, aunque la Celestina, digamos que en fechas tendría que ubicarse en la Edad Media, forma parte del Renacimiento. Hasta aquí, bueno, llegamos, este era antes de Cristo, les dije del 6 al 4. Aquí estábamos del 5 al 15, esto sí ya es después de Cristo. Siglo XVI, el Renacimiento. Ahora tenemos siglo XVII, el Barroco. Es barroco, niños, no es barroco. Si fuese barroco tendría que tildarse. Recordemos que las esdrújulas se tildan, así es que no es barroco, es barroco. El barroco en el siglo XVII, este es el movimiento más importante para la evolución del teatro, porque aquí el teatro se transforma. Gracias a Lope de Vega, que es un escritor español, el teatro se hace más, como dijéramos, más original. Hasta este punto, el teatro era solo seguir el modelo que habían establecido allá en la antigua Grecia, Aristóteles en su libro de la Poética. Aquí en el Barroco dice que es un teatro popular porque Lope de Vega buscó hacer obras, hacer teatro que fuera agradable para las personas, o sea, que respondiera a sus intereses. Si a la gente le gustaba lo cotidiano, lo común, lo vulgar, entre comillas, eso era lo que él producía. Y por eso se le llama a Lope de Vega el creador del teatro nacional, en el sentido de que adaptó este arte a los intereses de las personas, del pueblo, no solo por cumplir estándares de belleza.
Y Tirso de Molina yo se los he incluido aquí porque su aporte al teatro es importantísimo. Tirso de Molina fue el primero en crear un personaje que aún en nuestros días sigue estando presente, y es el Don Juan. Cuando a una persona, bueno, generalmente a un hombre, se le dice que es un Don Juan, ¿por qué características se le reconoce? Porque, bueno, conquistando mujeres. Un foco ahí. Ajá. Ajá. En la Porque literatura. es bueno con ¿Sí? porque es bueno con las mujeres. Yo algo así me acuerdo. Sí, sí. En la literatura la primera vez que aparece es en una obra de Tirso de Molina que se llama El burlador de Sevilla. Por eso está aquí Tirso de Molina, porque es el creador de ese personaje que todavía sigue estando presente. Usted lee textos contemporáneos y encuentra personajes con esas características. Muchos han imitado el Don Juan de Tirso de Molina. Han habido muchas, digamos, versiones de esta historia, y el original o el primero lo presentó Tirso de Molina en El burlador de Sevilla. El teatro en el barroco vive su mejor momento. Es también, aquí no está, pero Pedro Calderón de la Barca también dedicó mucho de su esfuerzo a escribir piezas de teatro, y sí retomo un poco lo de la temática religiosa con los autos sacramentales, que quizás eran más para hacer reflexionar que simplemente para adoctrinar, entre comillas. Aquí pasamos del siglo XVII al XVIII en el neoclasicismo, que se conoce como el siglo de las luces. La ilustración como movimiento o como ideología se manifiesta en la literatura neoclásica con un teatro didáctico, es decir, que busca transmitir una enseñanza. En el neoclasicismo retoma aspectos del primer movimiento que vimos, que era el clasicismo, y trata de promover la idea de que todo el arte tiene que ser didáctico. No tenía validez aquello que no dejara una enseñanza. Y aquí tenemos a escritores como Molière, que es un francés, que en sus comedias siempre hay crítica, siempre hay un mensaje más allá de solo divertir. Está Leandro Fernández de Moratín, que escribió El Sí de las Niñas. No sé si recuerdan la historia del Sí de las Niñas o no la han leído aún en literatura española. Sí, le leímos Sí, el señora, año pasado. ¿Recuerdan? Querían casar a una joven con un señor. Ajá, doña Paquita, ¿verdad? ¿O no? No la recuerdo. Pero sí, era los matrimonios arreglados. Sí, la recuerdo, sí. Los matrimonios arreglados. Ella era una jovencita y ya habían establecido que iba a casarse con un hombre mucho mayor que ella. Y como que percibimos la crítica a esa práctica muy común en la época. Pasamos del neoclasicismo en el siglo XVIII. Bueno, Eric, gracias por informarme ahí, lo de Leslie, muchas gracias. El romanticismo hasta mediados del siglo XIX, un teatro más ligero, más para la, ya no tanto para el pueblo, sino para la burguesía. Tenemos la historia de Fausto, de Goethe, que es un escritor alemán. Fausto es la obra, Goethe es el autor. Él en esta historia nos presenta a un médico que hace un pacto con el diablo a cambio de lo que buscan muchas personas, de fama, de placeres. Y Zorrilla, José Zorrilla, es el autor de la obra Don Juan Tenorio. En esta obra vemos una nueva versión de la de Tirso de Molina,
que era el burlador de Sevilla. Los personajes, los protagonistas son similares, lo que sí cambia es el desenlace. La historia original, la de Tirso de Molina, no le permite al protagonista redimirse. El desenlace de este protagonista no es tan venturoso como el de Zorrilla. El de Zorrilla, digamos, si se salva, es perdonado de sus culpas, mientras que el de Molina no. Vamos, bueno, les recapitulo. Aquí estábamos antes de Cristo, siglo 6 al 4. Aquí estábamos del 5 al 15. Renacimiento, siglo 16. Pasamos al barroco en el 17. En el 18, neoclasicismo. Inicios del 19, romanticismo. Y vamos concluyendo. En el 19, después de la segunda mitad, tenemos el naturalismo. El naturalismo convive o comparte la historia con el realismo. El naturalismo vendría a ser algo así como una tendencia en la que siempre se nos presenta la realidad, pero de manera más cruda, más clara o no, grotesca sería la palabra. El naturalismo puede llegar a ser así. En el teatro se vuelve muy crítico porque al señalar los problemas así tan cruelmente, autores como Strindberg generan ese efecto como de shock y pues señalan esas críticas a la sociedad de la época. Y llegamos al siglo XX, donde se experimenta mucho. Hay muchos tipos de teatro en el siglo XX, los movimientos de vanguardia. Tenemos un teatro existencialista, surrealista, teatro del absurdo. Sartre, que es el autor de A Puerta Cerrada, y está Ionesco, que se dedica más al teatro del absurdo, diálogos que parecen no tener ningún sentido. En esta época es cuando el teatro tiene distintas manifestaciones conviviendo al mismo tiempo. Digamos que aquí termina este esquema. Esta parte donde dice precolombino, esta debería estar más al principio, pero se las coloqué al final porque digamos que no tiene un reconocimiento universal. Este teatro precolombino es más nuestro, más aquí de nuestra área, de nuestro continente, pero para que ustedes vean que sí existieron muestras de teatro precolombino antes de la llegada de los españoles. Los habitantes del continente sí tenían muestras artísticas y Rabinalachi es el nombre de una de las obras. También está Ollantay, que allá en segundo año, si el programa no cambia, ustedes van a analizar estas obras, pero se los incluí aquí para que vean que el teatro también tuvo manifestaciones en nuestra cultura, aunque no tuvieron reconocimiento universal, pues sí tienen su valor. Lo que ocurre es que no fueron tan difundidas. Era un teatro de carácter religioso. Casi todas las obras en sus inicios o todas las manifestaciones de los pueblos a través del arte en el inicio tienen que ver con los dioses, con la creencia en los dioses. Así que esto es acerca de la evolución histórica del teatro. En el libro de texto ustedes encuentran esta información. Yo solo se las he presentado en un esquema. Página 36 y 37, ahí lo tienen. Preguntas, dudas, comentarios sobre la evolución del teatro. Bueno, si ustedes no tienen, yo les pregunto. ¿Cuál es el movimiento literario, digamos, que tiene un mayor impacto en la evolución de este género?
¿Cuál es el momento más importante o significativo para esta? ¿Perdón? El barroco. El barroco. Sí, el barroco. Muy bien. El barroco. Es cierto. Ahí fue cuando el teatro se transformó y se hizo más cercano o más, digamos, accesible. Ya no buscaba seguir los estándares establecidos en la antigüedad. Lope de Vega, yo creo que ustedes en literatura española en algún momento leerán obras de Lope de Vega como Fuente Ovejuna. Lope de Vega escribió un libro que se llama El arte nuevo de hacer comedia. Y allí comedia no se refería solo a las comedias, a esas representaciones que nos hacen reír, sino que se refería a toda pieza de teatro. Y Lope de Vega allí plantea cambios significativos a lo que aquí en el clasicismo se había planteado. Yo les hablé de Aristóteles. Aristóteles escribió un libro que se llama La Poética, en donde propone clasificar las obras en géneros y habla del género lírico, del género épico y el dramático. Y Aristóteles propuso que fuesen 3 actos, que esos actos representaran cada momento de la acción, el inicio, el nudo, el desenlace. También proponía la regla de las 3 unidades, que tal vez ya la han oído mencionar. Cuando vimos el romanticismo lo decíamos. Unidad de tiempo, que todo ocurriera en un día, un solo tiempo. Unidad de acción, que fuera una única acción la que se presentara o desarrollara. Y unidad de espacio, que todo sucediera en un solo lugar. Entonces Lope de Vega dice, hay que romper esa regla. Y se le conoce así, ¿verdad? La ruptura de la regla de las 3 unidades. Y él dice, pueden haber más acciones, no tiene por qué ser solo en un día y no tenemos por qué limitarnos a un solo espacio. Y así introdujo varios cambios con respecto al usar el verso en el teatro y que cada tipo de tema tuviera su propia forma o tipo de estrofa, que los romances se aplicaran para textos más de héroes, de personajes destacados y así introdujo muchos cambios. Por eso es que el barroco es el movimiento más importante en la evolución del teatro. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Bueno. Ninguna pregunta, señor. Bueno, entonces esto sería todo por este día. El día de mañana vamos a hablar de otro contenido que es las figuras literarias. Creo que estamos casi a tiempo. No sé si hay alguna duda sobre la actividad de la tarea que tienen que presentar mañana. Señor, hay que enviárselo al correo. Sí, uno del trío o del grupo de 4, uno de ustedes tiene que hacérmelo llegar. Uno se va a encargar de mandarla. Gracias. Bueno. Señor, ¿y tenemos todo el día para entregárselo solo la hora clase? No, tienen todo el día. Y podría ser dibujo, esquema, resumen, ¿verdad? Sí, ahí ustedes eligen si una pintura, un dibujo, un collage. Señor. Ujú. Y nos va a dar los grupos. Es que se me fue la conexión y fui a reiniciar el router. Entonces Son por número de lista. Son por número de lista. Yo dije en el caso de ustedes, son tríos. 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. En el caso del B y el D eran tríos.
En el caso del A y el C eran grupos de 4. Señor, sí, pero en mi grupo va Fátima, pero ella no se conecta a la clase por problemas de internet, creo, no sé. Pero ella no se ha estado conectando, solo tiene WhatsApp. ¿Cómo haríamos así? Ahí. Ajá, y ustedes tienen que gestionar porque ella sí siempre ha cumplido con las actividades. Solo es que ustedes se adapten al... Tenemos que tomar en cuenta todas esas cosas. Ustedes pueden siempre incorporarla. El hecho de que no tenga en este momento no quiere decir que la van a dejar fuera. Simplemente es que coordinen. Pero eso tenía que haberse hecho anteriormente. Siempre hay maneras. Solo es que hagamos Bueno, un sí, poco de gracias. esfuerzo. Ujú. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo, señor, que digamos, de los 4 esquemas, dibujos, pinturas y collage, solo debemos de hacer uno, ¿verdad? No, es que la idea es que se coordinen, ¿verdad? Yo no necesito 4, yo necesito 1. Porque se supone que, ustedes se han coordinado y han elegido un tema y buscaron opciones. Así es. Por eso están en grupo, porque si no, pues recibiría 28 trabajos o 27 trabajos por sección. Tienen que coordinarse y enviar uno. Gracias, señor. Bueno. ¿Alguien más? Bueno, pues muchas gracias. El día de mañana nos vemos en la hora de clase. Cuídense. Disfruten su día. Gracias, igual, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Bueno. Gracias, señor. Bueno. Gracias a ustedes. Gracias, señor. Feliz día. Gracias. Feliz día para ustedes también.